Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia, Palabras en Griego. vocabulario afrocolombiano. En el episodio de hoy nos pusimos un reto que fue muy emocionante y muy interesante también, un reto creativo para escribir con el vocabulario afrocolombiano, con palabras, expresiones, pero también tratando de emular un poco esa forma de hablar del Caribe y del Pacífico colombiano. Entonces, pues vamos a leer, como siempre es costumbre en esta tercera sección, leer lo que cada una escribió y vamos a reaccionar y hacer comentarios sobre nuestra creación y sobre lo que logramos. Quiero agregar que este episodio va a ser muy gracioso y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo leyendo estas expresiones, así como hicimos nuestro mejor esfuerzo escribiéndolas, porque pues ciertamente no fue sencillo. Muy bien. Yo, mi texto, mi escrito se llama La profesión de Orunmila. Dice la leyenda que Orunmila, aquetemuido pero sabio, era el sacerdote adivino de la comunidad. Sabía de tu llegada incluso antes de aproximártele. Olía tus intenciones, deseos y problemas a una legua de distancia. Y sabía tu nombre sin tú haber dicho ni una sola palabra. Las personas acudían a él para saber su futuro. Ñaños y saramambiches buscaban en él un oráculo en el cual resolver su porvenir, prevenir sus deudas y encontrar pareja. Debo confesar que soy escéptico, así que un día fui a visitarlo. Me encontré con un man tapiado que atendía a una pareja. Hablaba con ellos como si conociera sus vidas de principio a fin. Les hablaba sobre su infancia, sus parejas anteriores y hasta de los nombres de sus futuros hijos. Cuando Orumila soltó a la pareja, corrí para hablar con ellos. Oye, oí que hablaban con Orumila. ¿Es cierto todo lo que dice? La pareja se miró mutuamente antes de contestar. ¿Acaso cree que Orumila es balastre? Era imposible no notar la duda en su hablar. No, por supuesto que no, logré decir tratando de encubrir mi escepticismo. A nosotros no nos importa lo que Urumila pueda decir del pasado, sino lo que tenga del futuro. Me quedé meditando esas palabras antes de acercarme a Urumila. Si no les importa lo que el pasado les pueda decir, entonces ¿por qué venir a él? El futuro se lo puede inventar cualquier persona, pensé. Hasta yo podría ser Urumila, dije para mí mismo. Con tus bembas va a venir aquí a ponerme un chivo, entonces el boquiduro aquí debería ser tú. Ahí estaba Erumira, con su boca medio cerrada y sus dientes como colmillos de elefante de circo, es decir, particularmente más blancos que los de toda la comunidad. Acompañé a Erumira a caminar más al fondo de su particular hogar entre los árboles, y a medida que avanzaba veía hileras de hojas colgando de las ramas, troncos manchados de algún pigmento y tutumas llenas de un brillante líquido color rojo. Había también varias hojas desechadas en el suelo, todas con una gran pisada de fango en el centro, flotando en las chambas de la noche anterior. Esas se fueron al guau. ¿Qué son y por qué las desechó? Pregunté. No siempre las primeras ideas son las mejores ideas. Ni en las palabras, ni el acento pudo haber sido Orumila quien habló, y sin embargo fue su boca la que emitió esos sonidos. Apenas llevo unas semanas aquí, la verdad son pocas las palabras que sé, poco el acento que tengo, pero si algo puedo asegurar, y ojalá no me dé un tapazo el cacique, es que Orumira no es una adivina, es una escritora. Qué genial. Yo siento que ya nos hicimos fanáticas de esto. Como de meter siempre ahí el escritor siempre allí. El, la historia me parece, o sea, la historia me parece muy interesante que hayas escogido esa trama y la hayas puesto como en un contexto diferente, porque creo que es, no sé, algo que yo no pensé. Yo pensé como tienes que pensar en algo que sea propio de ella, como algo que tú puedas escribir, pero que no sea como si estuvieras contando algo diferente, sino algo propio. Entonces, no sé, fue muy chistoso encontrar como la historia, pero contada como en otro lugar, como en otro contexto y con otras palabras, y debo admitir que no entendí casi las palabras. O sea, yo
leí y como que decía, ay, eso estaba en el vocabulario, pero era como, no recuerdo qué significa. ¿Qué significa? Sí. Y creo que pasa, o sea, ahorita van a ver, en contraste con lo que yo escribí, que como en el tuyo están las palabras y va como aprendiendo las palabras, dice el personaje que va aprendiendo las palabras y hay expresiones y hay formas en el hablar de los personajes, pero la narración, siento que está muy, la narración es muy tuya, o sea, muy de, no del habla, sino muy normalito. Exacto. Sí, sí. Entonces creo que eso ayuda un poco más como para que uno ponga en contexto las palabras, pero aún así siento que algo que descubrí de este ejercicio, como digo, más ahorita que lea el mío, porque se van a dar cuenta que yo sí, mejor dicho, cuando puse las palabras, puse el acento, puse de todo, la parte que está escrita así está totalmente metida como en el cuento del habla. Pero si hay algo que descubrí en esto y que descubrí también con el tuyo, es que jugar y ponernos este reto con el vocabulario afrocolombiano, tú te das cuenta que a pesar de que tienes un contexto, no necesitas solamente el contexto, mejor dicho, necesitas más, perdón, que el contexto del cuento para entender lo que está diciendo. Como algo que aprendí del vocabulario es que necesitas, literalmente es como decir, necesitas estar allí, necesitas, necesitas yo qué sé, el mar, necesitas ponerte en contexto La completo de lo que está, música, sí, necesitas los ritmos, necesitas a la gente, es muy loco, porque no es, tienes un contexto y el contexto ayuda, por ejemplo, en tu cuento, a saber más o menos lo que son las palabras, pero no vas a terminar de entender hasta que te pongas en el contexto todo esto que hemos hablado de la afrocolombianidad y es como, hasta que no tienes tu cabeza allá, no entiendes el ámbito, perdón, el impacto que tienen las palabras y que tiene todo esto que se puede decir, además porque yo veía en el vocabulario, y es que hay cosas que uno normalmente no les tiene nombre, hay expresiones que uno normalmente no pensaría, pues, pero son expresiones que nacen justamente en un contexto y nacen en una forma de vida y son expresión misma de esa forma de vida, como necesito una expresión, ella dice necesito una expresión para decir esto y ellos la sacan, o sea, existe una la tiene. expresión para decir que normalmente nosotros no diríamos. Entonces es muy loco porque creo que eso es algo que se ve mucho en tu cuento, que puedes tratar de entenderlo con el contexto, pero tal vez incluso es un juego también con el lector. Como el personaje dice que va aprendiendo palabras y el lector como que siento que podría acercarse a varias lecturas de la misma, del mismo texto, como a modo de aprender también. Es Ujú. interesante verlo así como tú puedes ir siendo el mismo personaje, acercándote al cuento una y otra vez y como entendiendo la dimensión de las palabras y cómo las usaste en el texto. Entonces, eso me pareció muy genial. Gracias. La verdad es que, bueno, como dije antes de comenzar a leer, fue un ejercicio bastante retador, muy retador, porque como dice Dani, es importante sentirte como parte de la comunidad, digo, para poder escribir como ellos. Se siente casi como otro idioma, súper literal, como si tuvieses que aprender la manera de organizar las palabras, como si tuvieses que aprender pues los significados, obviamente, y también yo sentía que yo escribía y después traducía. Como que uno piensa la expresión como la diría normalmente y luego dice como, bueno, ¿y ahora cómo traduzco esto con estas palabras y para que suene más de la cultura? Así que es un ejercicio de traducción que te hace sentir que esto es otro idioma, lo cual es increíble porque pues muestra toda una riqueza léxica impresionante en toda una cultura. Así que, bueno, yo les traje al final, se les va a compartir de nuevo, las definiciones de las palabras para que
pues las pudiéramos entender. Em, tenemos aquí, pues se les voy a mostrar más que todo, y pues ustedes lo pueden volver a leer ya sabiendo las definiciones en el blog, pero es más que todo para que veamos esto que decía Ani, de cómo hay cosas que nosotros en realidad no tenemos una palabra y ellos sí. Entonces la primera palabra que utilicé fue a que te muero, que dice que es una persona que tiene los dientes salidos y cierra la boca con dificultad. Ese tipo de cosas son características que uno obviamente enuncia como en una persona, pero uno no le pone una sola palabra para enunciar todas estas características. En cambio, para ellos como que por alguna razón tal vez es una constante, no lo sé, entonces es una necesidad de colocar una palabra. Hay otra que dice Sara Mambiche, Pelele, o sea, quedamos en las mismas, persona que no alcanza un alto grado de aceptación. También tenemos ñaño, hermano, muy buen amigo. Y esta palabra me parece curiosa porque es una de las, como que demuestra nuestra ñ, ¿sí? No sé cómo decirlo, o sea, nuestra ñ, la ñ que solo tenemos nosotros, digamos, en el español, aquí está como en su máxima expresión. Es una palabra que es difícil de, yo creo que imposible, traducir a otro idioma como extranjero que no sea, que no venga del español, porque pues ni siquiera tienes dos letras de las cuatro. Y la deben Tapiado, traducir como, o sea, la expresión de hermano, como, pero entonces también, ¿cómo decirlo? Se pierde como la sí, fonética de la palabra misma, o sea, decir ñaño es muy, se siente diferente a decir hermano. es lo que hablábamos la vez pasada, como la traducción. Esto no más, creo que ya trasciende el reto de la traducción, es como hay algo allí que no puede ser traducido, es que hay una Ujú. cultura detrás que no puede ser traducida, es como es una cultura que está en español, y ni siquiera es el español de España, no es el español ni siquiera de no sé, el español más no sé, más conocido en el mundo. No es ese español, es un español que trae consigo una tradición y unas significaciones distintas. Entonces es como, más que un reto de Es, traducción, eso ya se vuelve como no se puede traducir. es que es en efecto lo que muy bien mencionaste hace dos episodios y el episodio pasado, el lenguaje secreto, un idioma secreto aquí. Muy bien, tenemos también la palabra tapiada, que es persona corpulenta, tapazo, que es un golpe, un puño, chipear, que es unir a dos personas que no se conocen en realidad, como para que se establezca una relación a futuro, y chamba, que es el charquito que se forma con la lluvia. Entonces, esas palabras, pues son las que termino incluyendo. Trate de que, o sea, yo no lo pensé así como dice Dani, de que pareciera un texto hecho como en la cultura afrocolombiana, sino más bien desde afuera, o sea, mirarlo desde afuera. Entonces, una persona desde afuera que está viendo nuestra cultura, que apenas está entrando en ella, que apenas está aprendiendo cosas, y bueno, y pues lo trate de combinar un poco con esta parte mitológica que hablamos el episodio pasado, que es súper importante, las leyendas, los mitos para la cultura afrocolombiana. Entonces, Orun Mila es un dios africano, entonces la incluía ahí también como para hacer un aire de leyenda, pero pues que al final también se convierte en este proceso, sí, metatextual que tanto me gusta, para pues meterle ya como una narración más ficcional, pero pues usando como excusa las palabras y pues los mitos de los mitos africanos específicamente de estos dos. Creo que eso es todo lo que tendría por decir. Fue un reto, pero la verdad fue muy divertido. Bueno, ahora voy a presentar ya el mío. Si el otro fue difícil de leer, prepárense para mi intento de lectura que va a ser muy chistoso. Em, creo que ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Listo. Papum, papapum, papum. En sus balcones los citadinos ensalzados ruegan que no se acabe el sol. Llena la rechera a lo arribeteaos, papum, papapum, papum.
Canta en voz baja el asfalto pintado de arena, la cadera se mueve dulzón. Bien nacido el mulato con su tambor en bombeo, pa, pum, pa, pum, pa. En las venas de la capital se enciende el contrapaso, el golpeteo en el corazón. En el boró, emeno el buchao, entre tanto, cambambero prendido, pa, pum, pa. La punta de la lengua escurre tierra fría, que se convierte en picazón. Los ritmos mulato seguillan la corrinchera, perdón. Los ritmos de mulato seguillan la corrinchera esparramada en lo parlante, pa, pum. Ecos del Caribe y el Pacífico se extienden como ramas entre la selva de construcción. El quilele que monta en Quimbiombo para tierra alta. Pum, pum. El sabor que no sabían que tenían tiñe las calles con toda sazón. El reburú le da samba a la montaña pelada. ¡Pum! Parece guerra, pero es danza. Parece sangre, pero es biche, peje y paz para acompañar. Parece lejos, pero es tan cerca, tan pegado uno a otro. Cuando el santo del afro prende la fiesta, cuando el mulato llama a Bambia con su tambor, no hay nada que se atreva a apagar la ciudad. No hay nada que aleje chispa de tote. Pum, pum, el mulato santo de papá. ¡Wow! Creo que lo único que faltó fue la música, o sea, la música instrumental para que quedara totalmente perfecto. Me encantó muchísimo, o sea, wow. Primero, o sea, te metiste de lleno, de lleno, de lleno, de lleno, y eso es impresionante porque, o sea, arriesgado, pero lo lograste, yo creo que lo lograste. Ojalá alguien, digamos, de la comunidad colombiana pueda también darnos su opinión, pero yo creo que está súper interesante. Como que me recuerda mucho a unos fragmentos que leímos de Manuel Zapata Olivella, me recuerda muchísimo a los, pues a sus escritos, porque son así. Es como la musicalidad, o sea, que parece de verdad que esto fuese hecho no para ser leído, sino para ser cantado, como con instrumentos detrás. Vamos a ponerle instrumentos detrás en la edición. Papum, papapum, papum. Papum, papapum, papum. Así que creo que eso es como el primer elemento que me parece una súper ganancia. Lo segundo, mi parte favorita fue la que decía, la punta de tierra fría se convierte en picazón. Me pareció muy buena. No sé si esa era la intención, pero esa frase, esa oración, me parece que contiene como tanta historia detrás en una sola oración, como que ahí, para mí, ahí está súper condensada la cultura y lo que hablamos la vez pasada de nuestra percepción hacia esta cultura. Entonces, es como si ahí hubieses metido su percepción hacia nosotros, ¿sí? Algo así lo sentí, como un poco en esa sola oración hablando de tierra fría, entonces enseguida se hace el paralelo de tierra fría, tierra caliente, entonces se hace, pues digamos, todas las categorías que le adjudicamos a la tierra fría y todas las categorías que le adjudicamos a la tierra caliente. Entonces siento que en esa sola frase, como que se metiste historia, metiste como intertextualidad en su máxima expresión, lo cual es algo que también, o sea, está a lo largo de todo tu texto y es un elemento súper importante. O sea, cuando hacemos este tipo de escritos, o bueno, como este que tú te aventuraste a hacer, en el que hay tanta musicalidad y de verdad parece que fuese una canción, es súper importante que exista como ese elemento de intertextualidad para que uno pueda como ayudarse de otros textos y ayudarse de otras historias, de la historia, digamos, con H mayúscula, la historia del país, y también de la historia con H minúscula, como la ficción que uno lee, como por ejemplo con Manuel Zapata Olivella, con muchos otros autores de los que hemos hablado. Entonces, cuando tú logras como meter ese tipo de oraciones en las cuales sientes esa conexión con otros textos, haces que ya no sea solo un texto ajeno, sino que se, como que se involucre en la narrativa afrocolombiana. Así que eso me parece
un gran plus que lograste, pues con esa. Pues yo quiero decir que con esto hubo, mejor dicho, hubo como muchas cosas que tomé de diferentes cosas. O sea, la construcción en realidad nació de que yo no tenía idea de qué hacer. Y me senté yo le conté esto a Julie ya, pero vale la pena contar la anécdota. Me senté con música, pero en realidad no era música, o sea, no era música en sí que tuviera tanto, ¿cómo se dice? Tanto letra, mejor dicho, pero eran ritmos afrocolombianos. Y me senté con ellos así, fue como esto, o sea, la música es, Inspiración. sí, y fue como, la música es la parte más central de lo que quiero hacer. Yo sabía que quería usar algo de música, entonces fui como, vamos a ponerlo y vamos a comenzar a sacar ideas. Y entonces el ritmo o sea, el papapu, eso es literal el ritmo que estaba escuchando en el momento. Entonces, luego caí en cuenta como de esto que hemos estado hablando, como lo que hay de ellos en nosotros. Y esto, lo que hice, terminó siendo como, no sé si pudieron notar la escena, pero es como un señor que está tocando la música afrocolombiana, pero en una ciudad, ¿sí? Y las personas de la ciudad dicen como que no se acabe la música, la están disfrutando, están, todas estas cosas que estaban a la derecha, son, están escritas como las escribiría yo siendo una persona de Bogotá, ¿sí? Sí. Eh, no tienen nada, sí, son de mi habla normal. Las cosas del otro lado ya son como cómo se comienza a Combinar. intercruzar, No. sí, perdón, a combinar eh, con lo afrocolombiano. Y por eso esta parte yo dije como tiene que ser súper, no solamente las palabras, sino como la forma de decirlo, que sea muy musical, que esté lleno del habla de allá. Y fue loquísimo porque justamente lo quise hacer así, que se respondían uno al otro. Sin embargo, también revisé que si tú lees solamente esta parte, es un poema solito. Y tú lees esta otra parte y es un poema solito. La Wow. última parte respondieran tanto, en realidad tú lo lees solito y tiene sentido solito. Y son dos Wow. narrativas de algo mismo que está pasando. Entonces es como justamente esta escena que les decía, esta escena del señor que está tocando, que se llama Leia dicen Pum, y ese señor que toca en la ciudad. Y en la ciudad las personas que viven allí, que son de allí, comienzan a disfrutar la música. Y es como hay una relación allí entre ellos y nosotros. Entonces, eso fue loquísimo. La escritura, ustedes vieron allí, o sea, el uso de la comilla, yo me hice un 8. Hay muchas Del cosas que apóstrofe. están, perdón, del Sí, apóstrofe, y yo me hice un 8. Hay muchas cosas que están escritas de forma muy extraña y traté de leerlo y aún así siento que como el punto tope de lo que hice sería interesante que el punto tope fuera leerlo con alguien que lo leyera con ese con ese acento. acento, mejor dicho. Sí. Como yo, o sea, yo leyendo esta parte, la parte de la ciudad, y alguien más leyéndolo con el acento, eso sería genial. Sería increíble. Hay que hacerlo. Sería increíble. Sí. No, Sí. me encantó. Eso no lo había visto, no lo sabía. Como, porque es muy profundo. O sea, son dos narrativas, porque son dos narrativas, son dos discursos, una allá y una acá, o un allá y una acá, digamos. Pero aún así, o sea, la importancia de combinarlas en tu escrito y también en lo que hemos hecho en estos episodios, como buscar combinar estas dos narrativas y estos dos discursos y mostrar que, claro, ellos individualmente cuentan una historia, ellos individualmente tienen una historia, pero que combinados hacemos una, no quiero decir mejor historia, pero una nueva historia, ¿sí? Como que creamos una nueva historia juntos y ese también es el punto
diría yo también de celebrar el mes de la afrocolombianidad y pues el día de la afrocolombianidad o el 21 de mayo, celebrar esa unión, o sea que sin dejar de reconocer que hay historias personales y únicas por cada lado, celebrar que tenemos una narrativa conjunta y que por lo tanto debemos pues leer esa narrativa conjunta y sentirnos o adentrarnos en esa narrativa conjunta que tiene pues muchísimas cosas divertidas, interesantes para aprender tanto nosotros, digamos, de ellos como ellos de nosotros. Y traer de nuevo ese lenguaje secreto, como que esa, o sea, todo en realidad nació y también nació, sí, del ritmo, pero fue muy loco porque nació de esa idea también. Nació de esa idea del idioma secreto porque ellos están Sí, sintiendo algo con la música, o esas personas de la ciudad están sintiendo algo con la música y están entendiendo la música de una forma. Entonces, como que están, es un proceso como de conectarse con ellos, están diciendo como, mira, que también tenemos algo, como me están hablando a mí también. Entonces, es todo eso, como esa conexión también que tenemos, que también estoy muy de acuerdo contigo, que es como el sentido de celebrar la afrocolombianidad. así que pues les queremos agradecer enormemente por habernos acompañado en estos 3 episodios en este evento del mes de la afrocolombianidad. Agradecerle también al Centro Cultural de la Universidad de los Andes por permitirnos ser parte de su programación. Esperamos que hayan disfrutado de las demás cosas que tenían preparadas para este mes y pues de estos episodios nos divertimos muchísimo, aprendimos algo que creo que es totalmente nuevo para nosotras y definitivamente queda para la posteridad. Estamos muy emocionadas de seguir leyendo, de seguir intentando. Vamos a hacer otro episodio de vocabulario, sería súper divertido e invitar a más gente a ver cómo nos va. Sería súper divertido. Así que Invitarlos a todos a que lo intenten y a que sí, sí, sigamos sí. aprendiendo mucho de esta cultura afrocolombiana, que no paremos aquí, que sigamos leyéndolos. Que todos los meses son el mes de la afrocolombianidad. Eso es solo un protocolo. Así que sí, que sigamos aprendiendo también de nuestra historia propia. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.